Hola a todos, bienvenidos de nuevo, gracias por unirse a nosotros hoy. Tenemos una nueva historia para compartir con ustedes, así que comencemos. Mi nombre es Sam y durante los últimos 10 años pensé que tenía un matrimonio sólido. Trabajo como camionero, uno de esos tipos que ven conduciendo grandes camiones por todo el país, transportando todo, desde comida hasta muebles. No es un trabajo fácil, pero paga las cuentas. Durante mucho tiempo creí que lo hacía por las razones correctas. Mi esposa Tiffany y yo construimos una vida juntos, teníamos un entendimiento, una sociedad, o al menos eso pensaba. La amaba de verdad y creía que ella me amaba también. Desde el principio acordamos que los niños no estaban en nuestros planes, no era algo que ninguno de los dos quisiera, y estábamos bien con eso. Teníamos nuestro propio ritmo, nuestra propia forma de hacer las cosas. Trabajaba largas horas y ella se encargaba de todo en casa, que esa era nuestra disposición. No voy a mentir, el trabajo de camionero es duro, siempre estás en movimiento, lidiando con noches largas, horarios impredecibles y apenas tienes tiempo para recuperar el aliento antes del próximo trabajo. A veces planeaba estar en casa para el fin de semana, pero una entrega de última hora me retrasaba un día o dos. Eso es simplemente como es. Pero no importa cuán agotador se volviera el trabajo, siempre me aseguraba de regresar a casa siempre que podía, porque para mí el matrimonio no se trataba solo de ganar dinero y pagar cuentas, se trataba de estar allí, de estar presente, sin importar cuán cansado estuviera. Quería estar en casa con Tiffany, que eso es lo que creía que debía ser un matrimonio. Y durante mucho tiempo pensé que estábamos en la misma página. Resultó que estaba equivocado. Recuerdo cuando me di cuenta de que algo había cambiado entre Tiffany y yo. Tiffany y yo habíamos estado casados durante 7 años en ese momento, y durante la mayor parte de nuestro matrimonio las cosas parecían estables. No. Éramos la pareja más apasionada del mundo, pero teníamos un ritmo. Cuando regresaba a casa después de largas ausencias, siempre podía contar con que me saludara con un abrazo, un beso y al menos algo de emoción por mi regreso. Pero entonces algo cambió. Lo primero que noté fue que dejó de iniciar nada íntimo. Antes solía coquetear, hacer pequeños chistes o incluso simplemente acercarse mientras veíamos televisión, pero eso cesó. Al principio pensé que tal vez estaba cansada o estresada, lo entiendo, la vida puede ser agotadora. Pero no fue solo una mala semana o un mes difícil, se convirtió en la nueva normalidad. Si no hacía el primer movimiento, nada sucedía, y incluso cuando lo hacía, comenzó a sentirse como si ella lo estuviera haciendo porque debía, no porque quisiera. Luego estaban los mensajes de texto. Cuando estaba en la carretera, solíamos enviarnos mensajes todo el tiempo, solo pequeñas cosas, preguntando cómo iba mi viaje. Pero de repente sus respuestas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Le enviaba un mensaje y pasaban horas antes de que recibiera una respuesta, si es que la recibía. Y cuando respondía, a menudo era solo un simple «ok» o «sí», sin seguir adelante, sin curiosidad sobre mi día. Era como si ella se estuviera alejando lentamente. Al principio me dije a mí mismo que la gente se vuelve cómoda en las relaciones, ¿verdad? Pero con el tiempo no pude ignorar el patrón. Nuestra relación entera se había vuelto unilateral. Siempre era yo quien se comunicaba, quien hacía planes, quien trataba de mantener las cosas en marcha. Si no iniciaba una conversación, no teníamos ninguna. Si no sugería pasar tiempo juntos, simplemente coexistíamos en el mismo espacio como dos compañeros de habitación distantes en lugar de una pareja casada. Seguí esperando que las cosas mejoraran, pero los meses se convirtieron en años y la distancia entre nosotros solo creció. No quería admitirme a mí mismo que me sentía más solo en mi matrimonio de lo que jamás me había sentido cuando estaba en la carretera. Una noche, estaba exhausto después de un largo turno en la carretera. El camionaje no es solo un trabajo, es un estilo de vida. Algunos días pienso que estaré en casa por la noche, y entonces llega una entrega de última hora que paga lo suficiente como para que diga sí. Eso es exactamente lo que había sucedido. Pensé que estaría de regreso en un día, pero 2 días se convirtieron en 3. Cuando llegué a casa, todo lo que quería era una ducha, una comida y una buena noche de sueño. Ni siquiera me molesté en enviarle un mensaje a Tiffany para decirle que estaba llegando a casa, que ella estaba acostumbrada a mi horario impredecible. Al entrar,
noté que la casa estaba en silencio, excepto por una voz débil que provenía del porche trasero. Tiffany estaba al teléfono, podría haber estado hablando con su hermana o una de sus amigas. Me quité las botas y me dirigí a la cocina, agarré un vaso del gabinete y lo llené con agua. Estaba tan enfocado en refrescar mi garganta que apenas registré las palabras al principio, pero mientras caminaba hacia el dormitorio, donde el porche estaba a solo unos pies de distancia, pude escuchar su voz con más claridad. No lo soporto más. No sé por qué sigo aquí. Me detuve a mitad de camino. Mi cerebro se esforzó por dar sentido a lo que acababa de escuchar. ¿Estaba hablando de mí? No, eso no podía ser correcto. Luego escuché su suspiro, una pausa, la persona al otro lado dijo algo que no pude distinguir, y luego ella habló de nuevo, su voz clara como el día: es demasiado conveniente. Dejarlo sería demasiado trabajo. No lo he amado en años. No puedo describir con palabras cómo me sentí en ese momento. Había pasado más de una década creyendo que tenía una pareja, alguien que me amaba, incluso si las cosas no eran perfectas. Había sacrificado el sueño, el tiempo y la comodidad para asegurarnos una buena vida, y sin embargo, en sus propias palabras, era nada más que una obligación, una conveniencia, alguien a quien ni siquiera podía soportar. Entré en el dormitorio y me senté en el borde de la cama, mirando al suelo. Mis manos descansaban sobre mis rodillas, pero no estaba realmente allí, que estaba perdido en mis pensamientos. ¿Había estado fingiendo todo este tiempo? Mi mente repasó nuestros años juntos, tratando de encontrar el momento en que todo cambió. ¿Era ciego o había sido tan buena fingiendo? Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que no tenía idea de quién había estado casado. Me quedé sentado sin saber cuánto tiempo estuve en esa posición, podría haber sido minutos, podría haber sido horas. El tiempo no parecía real ya. Entonces la puerta del dormitorio se abrió lentamente. Tiffany entró, sus ojos se ensancharon en el momento en que me vio, antes de forzar una expresión casual en su rostro. No te escuché llegar, dijo. Ella sabía, tal vez no sabía exactamente cuánto había escuchado, pero sabía que había escuchado algo. No dije una palabra, solo asentí porque no confiaba en mí mismo para hablar. No tenía nada que decir que no saliera como roto o como pura ira. La observé mientras vacilaba, parada allí como si quisiera decir más. Sin mirarla de nuevo, me levanté de la cama y murmuré algo sobre tomar una ducha. No esperé a que respondiera, simplemente caminé directamente al baño, cerré la puerta detrás de mí y encendí el agua. Me quedé bajo el chorro, dejando que el agua caliente golpeara mi piel, pero no hizo nada para aliviar la tensión en mi pecho. No sé cuánto tiempo estuve allí, podría haber sido 10 minutos, podría haber sido una hora. Cuando finalmente salí, no me uní a ella en el dormitorio. No quería sus intentos de charla trivial o, peor aún, su silencio, así que fui al salón, encendí la televisión y me senté allí mirando la pantalla sin realmente verla. Normalmente, venía a casa con una historia o dos, algo divertido de la carretera, algo extraño que había visto en una parada de camiones, siempre tenía algo que decir. Pero esa noche no tenía nada, y Tiffany no preguntó. Para cuando finalmente me fui a la cama, ella ya estaba dormida. Me quedé allí toda la noche, mirando el techo, preguntándome si esa era realmente cómo se sentía. Entonces, ¿qué estaba haciendo allí? Para cuando la primera luz de la mañana se filtró por la ventana, mi decisión estaba clara, simplemente iba a irme. Me levanté sin hacer ruido, moviéndome por la casa como un fantasma. Tomé solo lo que importaba, unas pocas cosas personales, todo lo demás no importaba. No estaba interesado en llevar cosas que me ataran a ese lugar. No dejé una nota. Para cuando salí de la casa y entré en el aire fresco de la mañana temprano, no sabía qué estaba por delante, y honestamente, no me importaba. Solo sabía que lo que viniera después tenía que ser mejor que estar con alguien que se quedaba conmigo por pereza. Tiffany quería una vida fácil, bien, ahora la tenía. Sabía que Tiffany no sospecharía nada de inmediato. Mi trabajo siempre me había hecho impredecible. Podía irme por un día y terminar ausente por una semana si había retrasos o entregas de última hora. Ella estaba acostumbrada a eso. Normalmente, si me iba mientras ella dormía,
le enviaba un mensaje por la mañana o la llamaba más tarde en el día para ver cómo estaba. Pero esta vez no había razón para hacerlo. Antes de salir de la ciudad, hice una parada en el banco y retiré tanto dinero como pude sin levantar sospechas. Saqué mi teléfono, quité la tarjeta SIM y la partí por la mitad. Ese pequeño trozo de plástico era el único enlace directo que ella tenía conmigo, y ahora estaba desaparecido. No habría llamadas, no habría mensajes, no habría explicaciones. Sabía que eventualmente trataría de localizarme, pero también sabía que no sería fácil. Los camioneros no somos como los trabajadores de 9 a 5, no nos quedamos en un lugar, y la mayoría de las personas con las que trabajaba eran igual de difíciles de rastrear. Incluso si ella preguntaba, nadie podría darle una respuesta directa. Tal vez había ido al norte, tal vez había cambiado de empresa, tal vez todavía estaba en la carretera en algún lugar. Sería un callejón sin salida. Con mi teléfono muerto y mis lazos cortados, conduje hasta que la carretera se extendió ante mí, sin destino en mente, solo distancia. Terminé en un pequeño pueblo de Texas donde la gente se ocupa de sus asuntos y no hace demasiadas preguntas. Era perfecto. Nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí. Era solo un hombre empezando de nuevo. Durante los siguientes meses, esperaba sentir algún tipo de arrepentimiento o incluso culpa por haber abandonado mi matrimonio de la manera en que lo hice, pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, me di cuenta de que no echaba de menos a Tiffany. Entendí que el silencio no era soledad, era paz. Acepté trabajos ocasionales, no porque necesitara hacerlo, sino porque podía. Algunos días trabajaba en un taller de automóviles locales, ayudando a arreglar camiones como los que solía conducir por todo el país. Otros días hacía trabajos de jardinería para ancianos que me pagaban con comidas caseras en lugar de dinero. No se trataba del dinero, tenía suficiente ahorrado para sobrevivir. Se trataba de hacer algo por mí mismo, algo que no se sentía como una obligación o un deber. Por primera vez, no estaba trabajando solo para mantener a alguien más cómodo, estaba viviendo a mi manera. Y luego estaban las personas de mi antigua vida, mi única interacción social real era con otros camioneros en paradas o charlas triviales en pequeños lugares. Tiffany tenía la paciencia para entretener, pero aquí hice amigos de verdad, chicos que no se preocupaban por mi pasado a menos que yo decidiera compartirlo. Nos sentábamos después del trabajo, bebiendo cerveza barata y teniendo conversaciones normales sobre la vida, el trabajo y los mejores lugares para comer una hamburguesa en la ciudad. Cosas simples, pero cosas que había estado perdiendo durante mucho tiempo sin darme cuenta. Lo mejor era que no tenía obligaciones, no había expectativas, nadie esperando que me reportara, nadie contando los días hasta que regresara a casa. Si quería hacer un viaje por carretera, lo hacía. Si quería dormir hasta tarde, lo hacía. Cada cosa que hacía era porque quería, no porque tuviera que hacerlo. Y eso era una libertad que nunca había conocido antes. Nunca pensé que volvería a escuchar de Tiffany después de desaparecer durante un año. Había construido una nueva vida, una en la que no me despertaba sintiéndome como una carga en mi propia casa. Hasta el día de hoy, todavía no sé cómo me encontró. ¿Se puso en contacto con viejos compañeros de camión o contrató a alguien que lo supiera? Pero una tarde, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Contesté por hábito, y en el momento en que escuché su voz, mi estómago se tensó. Sam, soy yo. No dije nada al principio, ¿qué había que decir? Pero ella siguió hablando, su voz temblorosa, como si hubiera ensayado esa conversación 100 veces. Me dijo que nunca quiso decir lo que dijo esa noche, que solo estaba desahogándose, que estaba frustrada y no sabía cómo expresarlo. Incluso tuvo la audacia de decir que todavía me amaba. Pero había pasado un año repitiendo sus palabras en mi cabeza, y sabía la verdad. No estaba desahogándose, había sido honesta. Solo no esperaba que yo la escuchara. Al principio, la ignoré. Bloqueé su número sin decir una palabra, pero ella no se detuvo. Usó diferentes números, enviando largos mensajes emocionales llenos de disculpas, promesas y arrepentimientos. Escribió sobre cómo vacía se sentía la casa sin mí, cómo no podía dormir por las noches, cómo había cometido un terrible error. Incluso intentó hacerme sentir culpable, diciendo que la había lastimado al irme,
que debería haberle dado la oportunidad de explicarse, que podríamos arreglar esto. Pero no había nada que arreglar. Vi a través de la desesperación, no estaba arrepentida por lo que había dicho, estaba arrepentida por las consecuencias. Pensaba que siempre estaría allí, sin importar cuánto esfuerzo pusiera en nuestro matrimonio. Cuando finalmente me fui, no fue el amor lo que la hizo perseguirme, fue la realización de que había perdido su red de seguridad. Finalmente, le di lo que quería, una respuesta. Pero no la que esperaba. Volveré, le dije, pero no por ti. Volveré para terminar el matrimonio oficialmente. Silencio. Por primera vez en todos esos mensajes, todas esas llamadas, no tenía nada que decir. Y honestamente, no me importaba. Mirando hacia atrás, nunca pensé que sería el tipo de hombre que simplemente desaparecería. Eso no era el plan cuando me fui. No estaba tratando de desvanecerme para siempre, solo quería que ella entendiera cómo se sentía perder a alguien. Quería que se despertara un día y se diera cuenta de que yo no era solo una conveniencia en su vida, como un mueble que nunca notó hasta que se fue. Pero cuanto más tiempo me quedaba lejos, más me daba cuenta de algo, no la echaba de menos, ni siquiera un poco. Y si no la echaba de menos, ¿qué sentido tenía regresar? Ahora veo que las señales estaban allí todo el tiempo. La forma en que dejó de enviarme mensajes cuando estaba en la carretera, la forma en que solo me tocaba si yo era el que iniciaba. Durante años, me dije a mí mismo que era solo un momento difícil, algo que todas las parejas pasan. Pero la verdad es que yo era solo conveniente para ella. Pagaba las cuentas, le daba estabilidad, pero el amor había muerto hacía mucho tiempo, y yo era demasiado ciego o demasiado esperanzado para verlo. Si hay algo que he aprendido de todo este desastre, es que la conveniencia no es amor. Ser tolerado no es lo mismo que ser valorado. Si alguien está contigo solo porque dejarlo es demasiado trabajo, entonces no es tu pareja, es solo una persona que comparte tu espacio. Y si alguna vez llegas a un punto en el que tienes que suplicar por esfuerzo, ya estás perdiendo. Si alguien no te valora, aléjate. No discutas, no expliques, simplemente vete. Si te importaban, no tendrías que luchar por su atención desde el principio. Y confía en mí, una vez que finalmente te vayas, te darás cuenta de cuánta paz te faltaba. Y la lección más grande de todas, nunca ignores las señales de advertencia. Si te sientes no deseado, probablemente lo eres. Si constantemente te preguntas si alguien todavía te ama, ya tienes tu respuesta. Vi las señales durante años y las ignoré porque quería creer en la versión de ella con la que me enamoré. Pero esa versión había desaparecido, y al final tuve que aceptar la verdad, no importa cuánto doliera. Ahora quiero escuchar de ti, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado y confrontado con ella? ¿Le habrías dado otra oportunidad o te habrías ido como lo hice yo? Hazme saber en los comentarios. Y si encontraste esta historia digna de escuchar, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Alguien allá afuera podría necesitar escuchar esto.